En las húmedas paredes del convento de San Giovanni Rotondo, algo extraordinario estaba a punto de revelarse. Era una tarde de octubre de 1954, cuando el hermano Raffaele se dirigía hacia la celda del Padre Pío para entregarle algunas cartas. Al acercarse, escuchó una voz susurrante que provenía del interior. Se detuvo, sin atreverse a interrumpir lo que claramente era un momento de oración profunda. Pero lo que escuchó a continuación cambiaría para siempre su comprensión sobre el poder del rosario. «Mira, Señor, cómo suben al cielo como incienso perfumado», murmuró el Padre Pío con voz temblorosa. «Cada Ave María es como una rosa que se eleva hacia tu trono, cada misterio una luz que atraviesa las tinieblas del mundo». El hermano Raffaele, incapaz de contener su curiosidad, se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Lo que vio lo dejó sin aliento. El Padre Pío estaba arrodillado frente a un pequeño crucifijo. Sus manos sostenían el rosario, pero sus ojos miraban hacia arriba con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera contemplando algo invisible para los demás. Lágrimas rodaban por sus mejillas marcadas por los estigmas, y de vez en cuando movía los labios como si estuviera conversando con alguien presente en la habitación. «Hermana, muerte no es el final», susurró el santo fraile. «Es solo el momento en que las oraciones del rosario nos acompañan al otro lado. Las veo, Señor. Las veo subir como una escalera dorada hacia tu reino». Durante los siguientes minutos, el hermano Raffaele fue testigo de algo que marcaría su vida para siempre. El Padre Pío describía en voz baja lo que sus ojos espirituales contemplaban. Millones de Ave Marías elevándose desde toda la tierra como luces brillantes, formando caminos luminosos que conectaban el cielo con la tierra. Habló de almas que, en el momento de su partida de este mundo, eran escoltadas por estas oraciones hasta la presencia divina. «Cada rosario rezado con fe», murmuró el Padre Pío, «se convierte en una cuerda que Dios extiende para rescatar a las almas del purgatorio. Las veo, están allí, esperando cada Ave María como si fuera una gota de agua fresca en su sed de eternidad». Cuando finalmente el hermano Raffaele se atrevió a entrar, encontró al Padre Pío con el rostro radiante, aunque visiblemente agotado por la intensidad de la visión. «Padre», le preguntó tímidamente, «¿qué ha visto?». El santo de Pietrelcina lo miró con ojos que parecían guardar los secretos del cielo y respondió: «Hijo mío, si la gente supiera realmente qué sucede cuando reza el rosario, no habría un solo momento del día en que esta oración no resonara por toda la tierra». Esta revelación del Padre Pío sobre el rosario no fue un evento aislado. A lo largo de su vida, múltiples testigos documentaron experiencias similares. La señora Cleonice Morcaldi, una devota que visitaba regularmente al santo fraile, relató cómo en una ocasión lo encontró en éxtasis mientras rezaba el rosario. Sus labios se movían, pero no escuchaba las palabras tradicionales, recordaba. En cambio, parecía estar manteniendo una conversación íntima, como si la Virgen María estuviera físicamente presente en la habitación. Según el testimonio de Cleonice, cuando el Padre Pío regresó de su estado extático, le explicó que había visto a la Santísima Virgen recogiendo cada Ave María como si fueran pétalos de rosa, tejiéndolas en coronas celestiales que luego colocaba sobre las cabezas de las almas que acababan de llegar al paraíso. «Cada rosario completo», le dijo el Padre Pío, «se convierte en una corona de gloria eterna». Pero lo más hermoso es que estas coronas no solo adornan a quien las merece, sino que irradian luz y gracia sobre otras almas necesitadas. El doctor Giorgio Festa, médico que atendía al Padre Pío y quien también fue testigo de estos éxtasis místicos, documentó meticulosamente estos eventos. En sus notas escribió sobre una visión particular que el santo le describió en 1956. «El Padre Pío me explicó que había visto el momento exacto en que una persona fallece», recordaba el doctor. Según su relato, en ese instante crucial entre la vida y la muerte, todos los rosarios que esa persona había rezado a lo largo de su vida se manifestaban como una luz protectora que la rodeaba. «Es como si cada Ave María se convirtiera en un ángel guardián», le había dicho el Padre Pío al doctor Festa.
Vi cómo estas oraciones formaban un escudo luminoso que protegía al alma de las tentaciones finales del maligno. Pero no solo eso, también se convertían en intercesores ante el tribunal divino, presentando las virtudes y las buenas obras de esa alma con una elocuencia que ninguna palabra humana podría igualar. El doctor quedó tan impresionado por estos relatos que comenzó a documentar sistemáticamente las experiencias místicas del Padre Pío relacionadas con el rosario. En una de sus entradas, fechada en marzo de 1957, escribió: «Hoy, el Padre Pío me describió algo extraordinario». Según él, durante su oración del rosario matutino, fue transportado espiritualmente a un lugar que describió como el jardín de las oraciones. Allí, cada rosario rezado con sinceridad se manifestaba como una planta floreciente, y los frutos de estas plantas eran las gracias que luego Dios concedía a quienes habían orado. Pero quizás el testimonio más impactante vino del padre Pellegrino Funicelli, quien compartía largas horas de oración con el santo de Pietrelcina. En una carta que escribió años después relató: «Una noche de invierno, mientras rezábamos juntos el rosario en la iglesia desierta, el Padre Pío se detuvo súbitamente en el tercer misterio gozoso. Sus ojos se fijaron en un punto específico del altar y comenzó a llorar con una intensidad que jamás había visto en él. Cuando el éxtasis terminó, el Padre Pío le explicó al padre Funicelli lo que había presenciado. «Vi el momento del nacimiento de Jesús en Belén», le dijo, «pero no como una escena del pasado, sino como algo que sucede cada vez que alguien reza ese misterio con verdadera devoción. Vi a la Virgen María, eternamente joven y radiante, recibiendo cada Ave María como si fuera el saludo del ángel Gabriel, repitiéndose sin cesar a través de los siglos. Lo más hermoso», continuó el Padre Pío, «es que cada vez que alguien medita en el nacimiento de Cristo mientras reza el rosario, participa místicamente en ese momento sagrado. Vi almas de todas las épocas reunidas en espíritu en ese establo de Belén, adorando al Niño Dios. Y comprendí que el rosario no es solo una oración, es una máquina del tiempo espiritual que nos permite estar presentes en los momentos más sagrados de la historia de la salvación». Esta revelación llevó al padre Funicelli a preguntarle sobre los otros misterios. El Padre Pío, con la paciencia de un verdadero maestro espiritual, le explicó que había visto algo similar con cada uno de los misterios del rosario. «Cuando meditamos en la crucifixión», le dijo, «no solo recordamos un evento histórico. Espiritualmente, nos colocamos al pie de la cruz junto a María y Juan. Cada Ave María se convierte en una gota de bálsamo sobre las heridas de Cristo, y Él nos mira con el mismo amor con que miró a su madre en sus últimos momentos». Los misterios gloriosos, según le reveló el Padre Pío al Padre Funicelli, tenían un poder particular para las almas del purgatorio. Vi cómo cada vez que alguien medita en la resurrección de Cristo mientras reza el rosario, las almas que se purifican en el purgatorio reciben un rayo de esperanza que alivia sus sufrimientos. Es como si la luz de la resurrección traspasara las barreras del tiempo y del espacio para iluminar esos lugares de purificación. El hermano Bill Martin, un fraile estadounidense que visitó al Padre Pío en sus últimos años, fue testigo de una experiencia que confirmaría estas revelaciones de manera dramática. En una tarde de julio de 1967, mientras acompañaba al santo en su oración del rosario, presenció algo que describió como sobrenatural y aterrador a la vez. «Estábamos en la celda del Padre Pío», recordaba el hermano Martin, cuando de repente él se puso rígido y comenzó a mirar fijamente hacia una esquina de la habitación. Sus labios seguían moviendo las cuentas del rosario, pero sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y dolor indescriptibles. Después de varios minutos en este estado, comenzó a llorar silenciosamente. Cuando el hermano Martin le preguntó qué había visto, el Padre Pío le respondió con voz quebrada: «Hermano, acabo de ver el alma de un hombre que murió esta mañana en América. Su familia está rezando el rosario por él en este mismo momento, y cada Ave María se convierte en una escala que lo ayuda a elevarse desde las profundidades del purgatorio hacia la luz».
Pero lo que más me conmovió, continuó el Padre Pío, es que vi también las almas de sus antepasados, que ya están en el paraíso, unidos a la familia terrenal en esta oración. El rosario crea una comunión real entre los vivos y los muertos, entre el cielo, la tierra y el purgatorio. Es la oración que verdaderamente une a toda la Iglesia en una sola voz de súplica y alabanza. Esta experiencia marcó profundamente al hermano Martín, quien dedicó el resto de su vida a difundir la devoción del rosario basándose en las enseñanzas del Padre Pío. En sus conferencias solía relatar otra revelación que el santo le había compartido. El Padre Pío me dijo que había visto el momento preciso en que una persona comienza a rezar el rosario por primera vez en su vida. Según él, en ese instante, la Virgen María envía a uno de sus ángeles para que acompañe a esa persona durante toda su existencia terrenal. Este ángel especial, explicaba el hermano Martín citando al Padre Pío, no solo protege al devoto del rosario, sino que también recoge cada Ave María y la presenta ante el trono de Dios como si fuera incienso perfumado. Además, cuando esa persona se encuentra en dificultades o tentaciones, el ángel le susurra al corazón las palabras del Ave María, fortaleciéndola espiritualmente. Una de las revelaciones más consoladoras que el Padre Pío compartió se relacionaba con las madres que rezan el rosario por sus hijos. La señora María Pyle, una estadounidense que se convirtió en hija espiritual del santo, fue testigo de una visión extraordinaria mientras el Padre Pío rezaba por la conversión de su hijo alejado de la fe. Vi al Padre Pío entrar en éxtasis mientras sostenía mi rosario, recordaba María Pyle. Sus ojos se llenaron de una luz sobrenatural y comenzó a sonreír como si estuviera viendo algo maravilloso. Cuando regresó de la visión, me tomó de las manos y me dijo: «Hija, he visto a tu hijo rodeado por una multitud de ángeles. Cada rosario que has rezado por él durante estos años se ha convertido en un guardián celestial que lo protege y lo guía, aunque él no lo sepa». Según el relato de María Pyle, el Padre Pío le explicó que las oraciones del rosario de una madre por sus hijos crean lo que él llamó una red invisible de gracia que los acompaña donde quiera que vayan. «Aunque tu hijo parezca sordo a la voz de Dios», le dijo el santo, «las avemarías que rezas por él son como semillas que germinan en silencio en su corazón. Llegará el día en que florecerán todas juntas, y él regresará a la casa del Padre». Efectivamente, 3 meses después de esta visión del Padre Pío, el hijo de María Pyle experimentó una conversión súbita y radical que lo llevó a cambiar completamente su vida. Este hecho se convirtió en uno de los testimonios más documentados sobre el poder intercesor del rosario, según las revelaciones del santo de Pietrelcina. El padre Agostino Daniele, confesor del Padre Pío durante muchos años, fue testigo de numerosas experiencias místicas relacionadas con el rosario. En sus memorias, escritas después de la muerte del santo, relató: «Una tarde, mientras el Padre Pío celebraba misa, lo vi detenerse después de la consagración con los ojos fijos en la hostia. Permaneció así durante varios minutos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de la misa, me confesó que había visto cómo todas las oraciones del rosario que se estaban rezando en ese momento alrededor del mundo se unían en la hostia consagrada, formando una corona de luz alrededor del cuerpo de Cristo. Me explicó», continuaba el padre Daniele, «que cada Ave María se convertía en un acto de adoración eucarística y que la Virgen María presentaba estas oraciones a su Hijo como los dones más preciosos que una madre puede ofrecer. El rosario y la Eucaristía son inseparables», me dijo el Padre Pío. «Uno nos lleva al otro y juntos forman el corazón de la vida cristiana». En sus últimos años, cuando la salud del Padre Pío se deterioraba visiblemente, las visiones relacionadas con el rosario se intensificaron. El doctor Andrea Cardone, quien lo atendía en sus momentos finales, documentó una experiencia extraordinaria que ocurrió apenas 3 días antes de la muerte del santo. «El Padre Pío estaba muy débil», escribió el doctor Cardone, «pero insistía en rezar el rosario completo cada día. Durante lo que resultó ser uno de sus últimos rosarios, entró en un éxtasis que duró casi 1 hora.
Cuando regresó a la consciencia normal, me dijo con voz apenas audible: «Doctor, he visto el lugar que me está preparado en el paraíso. Es un jardín donde crecen rosas formadas por todas las avemarías que he rezado en mi vida, pero lo más hermoso es que estas rosas nunca se marchitan, sino que continúan creciendo con cada rosario que rezan por mí quienes me aman». Esta última visión del Padre Pío sobre el rosario reveló algo que consoló profundamente a todos sus hijos espirituales: que las oraciones continuarían siendo eficaces incluso después de su muerte, creando una comunión eterna entre el santo y todos aquellos que siguieran su ejemplo de devoción mariana. El legado de estas revelaciones místicas del Padre Pío sobre el rosario ha transformado la vida espiritual de millones de personas alrededor del mundo. Sus visiones no solo confirmaron la eficacia sobrenatural de esta oración, sino que también revelaron dimensiones de su poder que van más allá de la comprensión humana ordinaria. Cuando sostenemos las cuentas del rosario en nuestras manos, según las enseñanzas del santo de Pietrelcina, no solo estamos rezando, estamos participando en una sinfonía cósmica de alabanza que une el cielo, la tierra y el purgatorio en una sola voz de amor y súplica ante Dios.